Hablando de las migraciones centroamericanas y de los principales abusos a los derechos humanos de los migrantes que ocurren en esta región, no son tan distintos a los que hay en general en el mundo. Centroamérica es una región sumamente convulsionada en este momento por temas de crimen organizado, por temas de personas que huyen. ¿Qué está pasando en el trifinio? El trifinio sería El Salvador, Guatemala y Honduras. Son los países más violentos y con más asesinatos por 100.000 habitantes del mundo que no estén en guerra, digamos. Es algo muy desconocido, es un tema incómodo, es incómodo para los tratados de libre comercio, es incómodo para cuando hablamos de derechos humanos, los académicos no tocan el tema tampoco. Ya a estas alturas es un fenómeno que está interviniendo negativamente en el fenómeno migratorio en dos sentidos: expulsando más población de comunidades en las que históricamente no había existido migración económica, y por otro lado, en segundo lugar, el crimen organizado está directamente vinculado a las bandas, maras y pandillas que secuestran, violan, violentan y hacen desaparecer a los migrantes. Entonces, hace 30 años y 40 años, un coyote era una persona que estaba en la comunidad, generalmente fronteriza, y conocía el otro lado y te cruzaba. Pero hoy en día, de cada 10 coyotes, 9 de ellos están vinculados a otro delito. Es decir, no solamente están vinculados al delito del tráfico de personas, sino que ya tienen una estructura vinculante en toda Centroamérica. Un coyote tiene capacidad de llevarte a Estados Unidos, de colocarte y de transbordarte hacia el siguiente país y de ahí hacer de trampolín hasta llevarte a Estados Unidos. Eso significa que ya están dentro del sistema, ya están dentro de esa estructura del crimen organizado. Ya no es la época de la guerra en Centroamérica, pero este es otro tipo de guerra, muy sucia en el sentido de que además tratan de captar a jóvenes y a niños y niñas no acompañados para lo que es el sicariato y lo que es el trasiego de todo lo que tiene que ver con las redes de droga. Hay una presencia de una violencia extrema en estos países que está generando la presencia del crimen organizado, de los cárteles de la droga, en donde se disputan territorios, han tomado territorios, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay gente que no es recibida como solicitante de protección o de refugio, sino que se les deporta. Y esa es la diferencia más grande. O sea, ¿por qué ahora se deporta a la gente que sí necesita protección internacional? Sí, los flujos migratorios en Nicaragua han tenido 3 momentos, podríamos decir. Los primeros flujos fueron por razones políticas, del conflicto, por razones políticas en la época de la lucha contra Somoza, después por razones del conflicto bélico, por temor a la revolución, etcétera. Ese es, digamos, un tipo de personas y de familias muy particulares. Y luego, en la época actual, desde 1990 y a finales de 1980, inició un flujo migratorio que tiene razones profundamente económicas. Es decir, la gente salía fuera del país porque no tenía trabajo o porque no tenía ingresos suficientes y porque no tenía en su comunidad y en los alrededores, en su municipio, posibilidad de encontrar un trabajo digno con un salario digno que permitiera mantener y sostener al grupo familiar.
Realmente la Carpio para nosotros es un espacio con el cual nos identificamos porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer este espacio. La llegada fue muy triste, era un lugar muy triste, inhóspito completamente, faltaban todas las cosas elementales para el ser humano, agua, luz, vivienda, de todo. Era un espacio que se estaban haciendo y solo habían casitas de cartón, de lata, de plástico. La Carpio nace y su gente se asienta aquí. Esa gente tiene familia, entonces ellos les platicaban a los familiares y los familiares se venían para acá y se asentaban también. Entonces aquí hay varias familias que son una sola en diferentes lugares. Yo creo que ese es un fenómeno que realmente pasa y no solamente aquí en la Carpio. El ser migrante significa muchas cosas. Es la pérdida, es la ganancia, es el desarraigo y es también la transformación. Esa transformación que muy pocas personas tenemos esa capacidad de tocarla en el aire, pero sí nos transformamos con los golpes recibidos, con las ofensas que a cada momento recibimos, con los insultos que tenemos que enfrentar. Bueno, prácticamente el sistema te obliga a que te sientas como un animal, porque de la manera que ellos te persiguen en la calle es descomunal, ¿verdad? Si no tenés documentos, si no tenés nada, te discriminan de una manera totalmente marginal, totalmente no tenés derecho a nada, no tenés derecho a hablar, no tenés derecho prácticamente a defender tus derechos como ciudadano. Porque aquí en la Carpio el costarricense no es el mismo que el externo, ¿verdad? El externo más bien hace sentir, ¿por qué tratas a este nicaragüense igual a vos si no es igual a vos, ¿verdad? Entonces, mientras que aquí todos, ticos, nicas, salvadoreños, hondureños, ahora hay hasta chinos, peleamos en conjunto por nuestros derechos, porque sí tenemos derecho, aunque el Estado diga que no, que somos invasores y que somos precaristas. Por decreto, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ya eso nos concedieron por medio de la ley que tenemos derecho de posesión. Desde 1998 aquí vinieron expresidentes, ¿verdad? Como fue don Miguel Ángel Rodríguez, a ofrecer que a cambio del basurero iban a tener la población lo que era la titulación de la comunidad. Desde 1998 a esta parte vivimos la comunidad con ese sueño de la titulación, pero no se ha dado. Ahora quieren imponernos la planta de tratamiento con la misma política. Títulos de propiedad, se aceptan la planta de tratamiento. Entonces, la comunidad, el sentir, ¿verdad?, de la comunidad que nos han expresado a nosotros es que defendamos ese derecho, que ya colaboramos con el planeta, con Costa Rica, con la comunidad, con un basurero que de llamado Parque de Tecnología Ambiental, que no tiene
tiene nada de ambiental ni tecnología. Y ahora nos piden que colaboremos igual con la planta de tratamiento. Yo creo que es demasiado abuso. Y la comunidad, el sentir que tiene es que es un desalojo masivo psicológico. Hacia el lado oeste tenemos el basurero y hacia el lado este, ¿verdad?, sería la planta de aguas negras de más de 50 circuitos. Distrito, todo lo que es la área metropolitana. Y yo creo que nuestro sentir y nuestra opinión, igual como nos han externado los habitantes, es que eso es un desalojo, porque primero va a llegar la planta de tratamiento y luego los títulos. Y luego el problema es que esto lo declaren inhabilitado, que no se puede vivir, ¿verdad?, la comunidad a la par de esta planta y simplemente sea el desalojo masivo. Todo defensor de los derechos humanos pasa por un proceso histórico en la cual la gran pregunta es ¿qué es lo que está en juego en la defensa de los derechos humanos? Y uno llega a la conclusión final que es la dignidad de la persona. Y uno se va aferrando cuando trabaja en el mundo campesino, cuando trabaja en el mundo indígena, cuando trabaja incluso en el programa de género, que son instancias de trabajo del CEAL, del Centro de Asistencia Legal Popular, de que hay un núcleo o una base fundamental de la inspiración del trabajo, que es la dignidad de la persona. Entonces, más que afianzar un concepto nacional de los derechos humanos, uno empieza a desarrollar una conciencia universal y a pensar de que cada persona, en donde quiera que se encuentre, es importante. Dentro de las organizaciones que atendemos el tema migratorio, habemos una gama bastante amplia. Hay organizaciones que son organizaciones religiosas que están destinadas principalmente a la atención humanitaria, como el caso de las monjitas en Honduras, que recepciona a los deportados, el caso de las casas de migrantes en la frontera Guatemala-México, México-Estados Unidos. Habemos organizaciones de migrantes propiamente dichas, cuyos fondos y recursos provienen exclusivamente de lo que el migrante puede aportar o las familias podemos aportar. Habemos organizaciones de investigadores. Como organizaciones de sociedad civil hemos planteado y hemos sugerido que pueden haber controles que no afecten lo que son los derechos humanos, porque sabemos que la migración es un derecho para cualquier ser humano. El ser humano que está en un lugar que no está viviendo bien, tiene derecho a salir a buscar mejor condiciones de vida, pero eso no significa que sea en contra de su dignidad como ser humano. Y aquí se pueden hacer leyes, pero siempre y cuando se entienda que somos un país, tanto emisores como receptores, y hay una frontera común. Y la parte de la frontera que ustedes van a ver es la situación más deprimida que tenemos en nuestro país. Y de ende la situación, el entrar y salir de la migración es que permite sobrevivir los pueblos fronterizos. Pero si el Estado quiere tener una política migratoria clara, no dejar ese tráfico y ese trastrueque de mano de obra de migrantes, y se hace con las condiciones debidas, regularizado esa mano de obra, se puede vivir mejor. No habrá esa desinformación, esta tergiversación de la situación de los migrantes, de que, bueno, aquí viven constantemente con el mito de que Haití va a invadir a República Dominicana.
Estamos en una de las áreas del mercado binacional de Dajabón. Aquí suele venir más haitianos a comprar que a vender. Entonces vienen más dominicanos a vender productos agrícolas y también industriales que los haitianos. También son puestos de vender puntilla. Puntilla es como un rechazo del procesamiento del arroz. Y entonces esa puntilla se la venden a los haitianos. Ahora mismo estamos en el puente que divide a República Dominicana de Haití, el puente central de la provincia de Dajabón, que el río en parte de la zona norte de la provincia de Dajabón es que hace partes divisorias. Entonces se llama masacre porque anteriormente habían enfrentamientos, confrontaciones entre haitianos y dominicanos, por eso se le puso el nombre de masacre. Nosotros, los monitores de la Red en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, YANO-CICE, estamos lunes y viernes, todos los mercados aquí, para vigilar el comportamiento de las autoridades y los ciudadanos, para minimizar las violaciones de derechos humanos. La situación, sobre todo de los migrantes, son muy difíciles, porque eso es como una red, que allá en Haití lo motivan para que venga para acá, y ahí entonces se lo entrega a dominicanos, y ese dominicano de ahí para allá es que se encarga de pasarlo y todo. Hay algunos de los poteas que lo llevan a la comunidad indicada, y hay otros que lo engañan y lo dejan por mitad de camino. Por este puente, que es oficial, pasan muchísimos haitianos que van con fines de ir a trabajar a la finca agrícola de República Dominicana y a vivir en Bastille. En República Dominicana, cuando se habla de inmigrantes, se habla solamente de la nacionalidad haitiana. Las otras naciones para ellos son turistas. Pero en República Dominicana la palabra extranjero y la palabra migración, migratorio, reposa y responde solamente en la nacionalidad haitiana. Que muchos de ellos no están aquí porque quisieron venir, sino porque lo trajeron a la fuerza, porque lo trajeron bajo engaño, insinuándole que esto era un paraíso, que a donde iban a vivir era en casa modesta, era en casa hermosa, que ellos y su familia iban a tener la mejor condición de vida. Y nunca ellos se imaginaron que era en una cárcel, que era un lugar de reclutamiento que iban a vivir en Santo Domingo. Bien, en las décadas de los 60 se inicia entre el gobierno de República Dominicana y el gobierno haitiano un acuerdo de gobierno a gobierno de traer
la mano de obra extranjera para el corte y tiro de la caña en República Dominicana. Fue un acuerdo que lo hacían los gobiernos para intereses de ambos gobiernos, no para los intereses de los propios trabajadores. Y el BATEI precisamente lo crea el Estado Dominicano para dar alojamiento a los trabajadores migratorios y algunos campesinos muy bajos de nuestra sociedad, que era lo que llegaban allí porque no tenían fuente, no tenían condiciones de vida ni de trabajo. Muchos de los bateyes no tienen escuela donde los niños estudiar, los ancianos no tienen un lugar de esparcimiento para su recreación después de su vejez, no tiene derecho a recogida de basura, no tiene derecho a la salud. Entonces, esa gente hoy sus condiciones son pésimas. Vámonos, mira, segundo, mira bien, mira. La caña uno gana poco, pero gana todos los días. La comida sale todos los días. A veces tú ganas 10 pesos, tú lo ganas todos los días. La comida sale. Ya, ahora ya. Tú ganas 200 pesos un día, ya no da ni para la comida. Pero antes tú ganas 20 pesos. Ese 20 pesos tú lo comes hasta 3, 4 días comer. Porque la situación era buena, ahora ya no. En el año 96-97 se inicia en República Dominicana un proceso de privatización de los ingenios estatales. Los propios moradores de la comunidad, de la gente que duraron 30, 40, 50 años, rindiendo su fuerza de trabajo a favor del Estado, a favor de esos ingenios, a favor de la economía nacional, esa gente no se tomaron en cuenta a la hora de esa dichosa y famosa privatización. Aquí estamos reclamando, las organizaciones estamos reclamando que se le respete el derecho a la nacionalidad a los hijos de los migrantes nacidos en República Dominicana, como es el caso mío y el caso de cientos y miles de niños nacidos en territorio dominicano, que muchos de nosotros estamos siendo, nuestro derecho de nacionalidad está siendo violado por la Junta Central Electoral, donde no se nos quiere reconocer el derecho a la nacionalidad dominicana. Ser defensor de los derechos de los migrantes y sus hijos aquí en este país es traidor a la patria, enemigo del país, el que va a sentar el país en el banquillo de los acusados, no merecer ser dominicano, no merecer ser nacional, tiene que ser expulsada. Eso, traidor, somos malos dominicanos. A las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en los temas de migración y de asilo y de refugio, es una realidad permanentemente de mucho riesgo, de mucho estrés emocional. Nosotros cada mes o cada 2 meses tenemos nuestra sesión con compañeras psicólogos, psicólogas para tratar de reencontrar un poco la estabilidad, la fuerza de continuar, porque son historias y testimonios muy desgarradores. El riesgo, o sea, la amenaza es la amenaza típica de que se te hace o que me han hecho, digamos, cuando te dicen que te van a matar, sea por llamadas, te intervienen los teléfonos, sea por algo muy feo, digamos, una carta que tenés que irte de aquí, entonces después una cabeza de perro muerto en la puerta de tu casa, o que te llaman y te dicen que saben dónde estudian tus niños. Yo creo que no sería ninguna sorpresa que los defensores y las defensoras de derechos humanos, sobre todo aquellos que se encuentran ubicados en las fronteras, en las zonas de operación del crimen organizado, sufran alguna situación más de riesgo superior. Yo creo que no sería extraño que pasemos algún susto en ese sentido.
Pues la decisión desde que uno sale de su país, pues la decisión es salir a Estados Unidos, ¿no? Pero en nuestro país le lo cuentan muy fácil la ida a Estados Unidos, pues nunca pensé yo de que México era tan grande, ¿no? El río Suchiate tiene un rol fundamental. La migración irregular, la migración pues, no se da a través de la frontera legal, ¿verdad? Hay puentes internacionales entre México y Guatemala, puentes que para poder cruzar este río Suchiate, pero el migrante indocumentado no usa estos puentes, el migrante indocumentado usa el Suchiate. No solamente utiliza el migrante el Suchiate para poder cruzar de una forma irregular a México, también lo utilizan comerciantes y traficantes, tanto de personas como de drogas, armas, no sé, pueden pasar mil cosas a través del río porque el río no está regulado. Pues esta frontera, el sureste mexicano, Chiapas, Ciudad Hidalgo, Talismán, es muy importante para el migrante centroamericano porque es la puerta de entrada a México y digamos que es la etapa final. Lo que encuentra aquí en esta frontera, en su área, en su paso, cuando es un migrante en tránsito, sí, pues es lo que regularmente van a encontrar, parte de lo que van a encontrar en el resto del camino, que va a ser la extorsión policíaca, sí, un tanto la discriminación del nacional mexicano, ¿verdad? Del ciudadano mexicano. Pero conforme se vaya adentrando más en territorio nacional, se va a encontrar con otro tipo de problemas. Lo que básicamente hay más al norte, y más al norte es más violencia, ¿sí? Tan solo saliendo de la zona de Chiapas, el viajar en tren se convierte en algo de mucho más alto riesgo, porque se constituyen en víctimas de secuestro. No solamente en los ferrocarriles, estamos hablando ya de los migrantes cuando bajan del ferrocarril y llegan a pernoctar algunas comunidades, deben de tener cuidado y meter piedra, meter palos para poderse defender en un momento dado de los ataques del crimen organizado. Pues me quedé sin dinero y pues yo preocupada dónde iba a pasar la noche, qué iba a hacer de mi vida. Ya cuando llegaba la tarde, eran las 4 de la tarde, yo le pregunté, fue una caseta telefónica y le pregunté a la muchacha dónde, si ella sabía de algún lugar donde albergaran personas migrantes, ¿no? Me llamaron para ayudar aquí, para los migrantes. Precisamente sería un albergue, no sabía ni qué. Cuando yo vi la situación, estaba recibiendo ya 70 migrantes al día. Dice, no, pues no queda otro que aquí tenemos que montar una estructura y con la Iglesia Luterana de Dinamarca empezamos la Oficina de Derechos Humanos. Dentro del esquema de educación a los migrantes se les hace ver un poco lo que van a encontrar dentro de México. Y si hay gente que decide ir hasta Tapachula muchas veces y viendo que realmente la cosa es muy difícil, ya procuran regresarse. Pero podemos decir que todavía el 80% es lo que busca irse, aunque sean deportados. Mis sueños han sido pues estar en Estados Unidos, poder trabajar duro y poderle mandar a mi familia. Si ahorita que pasáramos para México y nos deportaran, pues los volvemos a regresar. Con el fin, bueno, pues en mis propósitos a lo menos no está de que me van a agarrar, ¿sabes? Si Dios me lo permite. Como los migrantes son muy creyentes, dicen, primero Dios llegaré, pero la realidad no es esta. Sabe que en México no sabe lo que pueda pasar y precisamente el servicio de la casa, el trabajo de la casa es ayudar al migrante a que aprenda cómo protegerse él mismo, él con sus compañeros de viaje. Pasa un tren que venía de Puebla. Intenté tomar el tren y pues me caí hacia adelante y
a lo mejor tiré mi pie hacia la vía y el tren cortó mi pierna, como pueden ver aquí, como pueden ver, el tren cortó mi pierna por debajo de la rodilla. El tren me tiró y ya estaba tirado sobre el asfalto, y en ese instante yo no sabía que estaba cortado, porque rápido me lo cortó, y decidí volver a agarrar el tren. Ya estaba cortado, decidí agarrar el tren y pues no pude correr porque estaba cortado y que me voy para abajo. Entonces en ese tiempo yo ya no sabía que estaba cortado, no sabía. Entonces me fui hacia abajo y ya pues como era parte oscura, olí, pues las miré así y volteé a ver así y sentí olor a sangre. Y ya pues me volteé a ver mi pie y sí, ya estaba cortado. Y yo dije, papá Dios, fue tu voluntad. Aquí muchos viven de los migrantes. Tecún está muerto si no vienen los migrantes, porque son vendidas comidas callejeras, son tienditas, son tantas cosas, una tarjeta telefónica. Muchos viven de esto, hospedajes que aunque sean baratos y todo depende de la forma. Pero pasando de aquí, tuvimos problemas en Río con mismas autoridades, con policías municipal, nacional civil, que deben ser los que dan protección. Y al contrario, es cuando la población no siente ninguna seguridad encontrando instituciones de gobierno. Porque el migrante siempre se ha hablado, el migrante es un marero, el migrante es un problema, el migrante es un ladrón. Entonces cambiar el concepto de la gente de quién es el verdadero migrante. Creo que el migrante es la persona que va en busca de una vida más digna, de una vida mejor. Que realmente si se quiere contrarrestar, si Estados Unidos quisiera contrarrestar la migración, que invierta en proyectos de desarrollo. El migrante en realidad no es que tenga tanto amor por Estados Unidos, y ni por México. Y por eso no es que todo el migrante va a Estados Unidos. Se queda en México porque si encuentra un trabajo que gane mejor de su país, el migrante se queda. A mi manera de ver, se trata de un discurso que es políticamente correcto en muchos de los casos, que estoy preocupada por la situación del país para que no migre gente, pero estratégicamente incorrecto, porque el deterioro que van teniendo las familias, la inseguridad, la pérdida de la autoestima de nuestra población migrante, la pérdida de la identidad con Nicaragua o con El Salvador o con Honduras o con Guatemala o con Costa Rica, es una población que no se siente con derechos y que no se siente protegida por su propio Estado. El Estado dominicano, el Estado haitiano, tienen que sentarse en la mesa de discusión para buscarle una solución a esta situación. Y nosotros estamos ahí para velar que no sea una solución que vaya en castigar al migrante, en perjudicar, sino una situación que el país pueda avanzar, los dos países puedan avanzar. Y como decimos que el migrante pueda venir aquí como un corriente, venir a trabajar si quiere, a partir de ahí, con una documentación temporal o lo que sea, pero que pueda venir a trabajar con todos sus derechos, como estipula en los convenios internacionales en materia de derechos del migrante y su familia. Yo hago referencia a una debilidad en la institucionalidad del Estado. Me estoy refiriendo a los ministerios públicos, me estoy refiriendo al rol de los fiscales, al rol de los jueces, a la corrupción que existe a nivel de muchos funcionarios
administrativo de las migraciones, no estoy diciendo que todos, pero hay una debilidad del Estado para contener este tipo, digamos, de violencia y a la vez para proteger a sus propios ciudadanos. La dificultad más grande que existe en los estados de los países de la región centroamericana es que las personas que están en el poder no han vivido, muchos de ellos, de cerca el fenómeno migratorio. No saben de cerca lo que le pasa a la gente. Just